Buenos días, Buenos días. ¿cómo están? Bien. ¿Fue a votar, señora Redondo, no? ¿O usted No, no, todavía no puedo. todavía no puede, ya. Ok. Buenos días. Buenos días. Talento esta cosa. Estábamos con un facsímil de trabajo, potencia y energía. Fíjense bien, G igual 10. Oye, ¿tienen algún material PTU, no? ¿Se han conseguido alguno? Yo no. ¿Y los preuniversitarios que están yendo o no están yendo a preuniversitarios? Sí, pero no físico. Solo matemática y lenguaje. Ah, ya. Ya, vamos a hacer el problema 11. Eh, ¿Qué voy a hacer aquí? Dice ahí el problema. Dice, obtener el trabajo mecánico total realizado sobre el cuerpo de 4 kilogramos hasta los 14 segundos a partir del gráfico velocidad versus tiempo. Entonces, el área bajo la curva en un gráfico velocidad-tiempo, ¿qué es lo que me da? O también podemos decir lo siguiente. A ver, espérate, déjela.
Ya. Dice que obtener el trabajo mecánico, tenemos una velocidad inicial, tenemos una velocidad final de 4 kilogramos. Entonces, sabemos nosotros que el trabajo total igual, ese es igual a un medio eso es igual a un medio de la masa del objeto por la velocidad al cuadrado. Entonces el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética del sistema. Y eso es igual a KF menos K sub I. ¿Qué es lo que es KF? Es la energía cinética final. Y KI, ¿qué es lo que es? Es la energía cinética inicial. Y eso es igual a un medio de la masa. Vamos a colocar aquí también. Esto es igual a un medio de la masa. Eso es la velocidad final al cuadrado. Y esta es la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, factorizamos por un medio de m, ¿cierto? Porque se repiten ambos costados. Entonces colocamos acá un medio de m, factor de la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Ahí. Entonces, el trabajo total es igual a un medio, que es una constante, la masa del objeto. ¿Cuánto es la masa del objeto? 4 kilogramos. Eso vale 4 kilogramos. Factor de la velocidad final. Entonces, para eso yo voy a ver el esquema, el gráfico y la velocidad final, ¿cierto? Para 14 segundos, ¿cuánto vale? Vale menos 8. Esa es la velocidad final. Y la velocidad inicial vale 20. Es un movimiento uniformemente desacelerado o retardado. Si yo quiero sacar más investigación, ¿cierto? Porque la velocidad final vale 8 y partió con 20. Entonces eso te queda menos 8 al cuadrado. No, al cuadrado. Ahí. Menos la velocidad inicial que era 20 al cuadrado. Y esto que está aquí es al cuadrado. Ahí. Y eso es igual a la mitad de 4 son 2 kilogramos. Y ahí tenemos 8 al cuadrado. Todo número negativo al cuadrado es positivo, así que esto vale 64. Menos 20 al cuadrado, que son 400. A ver, estos son menos y estos eran, claro.
Entonces ahí hacemos la diferencia. 64 menos 400 igual menos 336 por 2 igual menos 700 menos 672, ¿qué cosa? Joule. Ahí estaría. Ya, entonces recuerda tú que cada vez que hayan velocidad implícita para el trabajo, tienes que usar la relación, el teorema de conservación, el teorema de variación de la energía cinética del sistema, que dice que el trabajo total, neto, total o resultante es igual a la variación de la energía cinética del sistema. Entonces vamos a ir a ver la respuesta. Y la respuesta sería la letra B. ¿Ya? Y todo eso a partir de un gráfico velocidad-tiempo. Ahora nosotros podríamos hacer otras cosas. Por ejemplo, tengo una velocidad inicial, a los 10 segundos su velocidad final vale 0, a los 14 segundos vale menos 8, por lo tanto parte con una velocidad grande, comienza a disminuirla en forma lineal, por lo tanto estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado o retardado. Y el área bajo la curva, en un gráfico de velocidad-tiempo que me da el camino recorrido por el móvil. Entonces en este caso sería el área de ese triángulo, un medio de la base que vale 10 por la altura. O sea, sería un medio de la base 200, 10 por 20 son 200, partido en 2 te corre aquí 100 metros. Y acá habría que calcular 14 menos 10 te queda 4, 4 por 8 son 32 y la mitad de 32, ¿cierto? Serían 16. Entonces serían 16 más 100, 116 metros. Pero eso es parte de otro problema, pero estoy aprovechando de que vamos reciclando cosas que ya también sabemos y que hay que estarle recordando en forma recurrente. Entonces esto que está aquí lo llevo a la hoja, copiamos y lo pegamos en la hoja de respuesta. Y este es el problema 11. Ya, y lo que me falta es el gráfico, y como tengo un gráfico, un pantallazo, a ver si me lo acepta. Control copiar. Ahí está el gráfico, entonces lo recortamos. Eso para que esto quede más encachado. Insertamos un cuadro. Ahí. Y ahí estaría el gráfico, entonces eliminamos los bordes. Ahí está. Y aquí ponemos solución. Y eso lo borro. Y eso lo borro. Y ahí está entonces la solución del problema. ¿Pregunta, duda de eso? Bien, vamos con el problema 12. Dice Juanito realiza un trabajo de 300 joules para alentar una caja de masa 2 kilogramos a una cierta altura. Si el tiempo empleado de ello es de 10 segundos, es correcto afirmar que la potencia generada por Juanito sobre la carga es cuánto. Entonces, ya, vamos a anotar el problema. Eh,
Ya. Entonces tenemos el trabajo que realiza el trabajo de Juanito es de 300 joules, ¿ya? Para levantar una caja de 2 kilogramos. La masa es de 2 kilogramos. ¿Qué más? Cierta altura. Si el tiempo empleado de ello fue de 10 segundos, el tiempo fue de 10 segundos. El tiempo fue de 2 segundos. Es correcto afirmar que la potencia, entonces están pidiendo la potencia. Entonces nosotros sabemos que la potencia es igual a el cociente entre el trabajo dividido en un cierto tiempo. ¿Ya? El tiempo lo tenemos, vale 10 segundos. Le falta el trabajo. ¿Y cómo se define el trabajo? El trabajo que hace Juanito. Ah, el trabajo lo tengo. Son 300 joules. ¿Y eso cuánto da? 30. Y esos son joules partido por segundo, son watts. O W. Vamos a ver la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La letra B. ¿Ya? Entonces, ahí estaríamos entonces con el problema número 12. Bien, vamos a ver otro problema. A ver, sobre una mesa, M se ejerce una fuerza B sub 0 y el cuerpo se desplaza horizontalmente en línea recta a una distancia D. Entonces aquí vamos a hacer un dibujito. Ah, voy a ir a buscar nuevamente el Paint. Entonces aquí vamos a hacer un... Ya, tenemos un objeto, el cual se va a desplazar a una distancia D.
Vamos a la lectura del problema. Sobre una masa M, si ejerce una fuerza F sub 0 que se desplaza a una distancia de modo que el trabajo realizado por esta fuerza sobre ella es W. Si bajo ciertas condiciones se disminuye la masa, la fuerza y la distancia a la mitad, nuestro trabajo será entonces. Y resultado de esto, ¿cierto? El trabajo que se hace es W. Eso. Ahora, esta sería la situación 1. La situación inicial. ¿Ya? Y el trabajo para esto, eso ahí lo vamos a borrar. Aquí vamos a determinar el trabajo inicial. Porque fíjate bien que lo que están pidiendo acá. Ya. Entonces aquí vamos a colocar el trabajo W inicial. Va a ser igual a qué cosa? A la fuerza por la distancia por el coseno 0 grados, y esto te queda F sub 0 por ahí tenemos la primera situación inicial, ¿cierto? Ahora, si se disminuye a la mitad todas las cosas, ahora el nuevo trabajo va a ser igual a qué cosa? A la nueva fuerza F sub 0 medios esto es F sub 0 medios dividido en 2 por el de medios, porque la distancia también disminuye a la mitad. Igual. Entonces, ¿cuánto te queda? Esto te queda F sub 0 de, ¿cierto? El nuevo trabajo te queda igual a qué cosa? A un cuarto, 2 por 2 son 4, veces F sub 0 por D. D. Es decir, esto es igual a un cuarto de omega sub I.
Es decir, que puedo decir que disminuyó a la cuarta parte el nuevo trabajo. Entonces, la masa, no importa que haya disminuido, recuerda que el trabajo depende de la fuerza, el desplazamiento y del coseno que hacen los dos vectores. En este caso, el ángulo que hacen, tanto la fuerza o desplazamiento vale cero, como la fuerza disminuyó a la mitad y el desplazamiento a la mitad, entonces el trabajo disminuye a la cuarta parte. Por lo tanto, la respuesta sería la letra B. Entonces vamos a anotar ahí el enunciado. Parece que se nos acaba el tiempo. Y aquí anotamos la respuesta. Y esto será... ¿Dónde lo hice esto? Ah, lo hice acá. Y estaría entonces la resolución del problema. Profe, ¿Sí? una consulta. Digo, ¿Para qué sirve la ecuación itinerario? O sea, exactamente, ¿qué puedo sacar con ella? eso tiene que ver normalmente con los tipos de movimiento que uno tenga. Uno puede tener un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento uniformemente acelerado, retardado, una caída libre, un movimiento circular. Y normalmente todos los objetos tienen una ecuación de movimiento. Sí, Por ejemplo, tú donde vayas, tú tienes un carnet de identidad que tiene un número, ¿no? sí. Y tiene, para pedir los permisos, tú además ahora tienes un código que determina. Y tú como te muevas siempre vas a tener ese código, por eso es una ecuación, una identificación. Cada, cada, cada movimiento, cada partícula, de acuerdo a las condiciones, tiene asociado una ecuación de itinerario, de movimiento, y eso hace que tú puedas calcular la posición, puedas calcular el tiempo transcurrido, cuántos metros recorrió, ¿cierto? Si uno deriva eso una o dos veces, obtiene la velocidad, obtiene la aceleración. Pero eso todavía no lo podemos ver porque eso ya es una matemática más elevada. Pero eso es la ecuación del itinerario, es la ecuación de movimiento de cada partícula. Cada partícula se ¿Y identifica de qué, acuerdo a las o condiciones. sea, y cómo puedo identificarlo? O sea, ¿qué pregunta me pueden hacer para que yo diga, ah, aquí tengo que utilizar la itinerario? Si te dicen que la velocidad es constante, o dice un cuerpo se mueve con una velocidad constante, el movimiento es, si además es línea recta, es un movimiento rectilíneo uniforme. Su velocidad se Sí. mantiene constante y por lo tanto la aceleración vale cero. Recuerda que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Si dice que Ujú. un cuerpo parte del reposo, velocidad inicial cero, y aumenta su velocidad hasta 50 metros partido por segundo en un determinado tiempo, en un determinado desplazamiento, entonces eso va a ir un aumento, es un movimiento uniformemente acelerado. Si dice un móvil viene con una cierta velocidad, el chofer aplica los frenos y finalmente se detiene, hay una disminución de la velocidad, por lo tanto eso es un movimiento uniformemente retardado o desacelerado. Mm. Eso lo vimos en O segundo sea, medio. sí, la puedo utilizar en cualquier cosa entonces, Claro, tiene una ecuación general, básicamente. tú tienes una Del ecuación general, MRU y el MRUA. claro, y tú es una ecuación general y tú la puedes particularizar. Si la aceleración vale cero, el término medio de la aceleración por tiempo al cuadrado desaparece. Si la aceleración es positiva, un medio de a por t cuadrado lleva el signo positivo. Si es retardado, el signo de la aceleración es negativo. Entonces tú lo Vale, puedes... profe, gracias. Ya. No sé si se va a acabar el tiempo, chiquillos.
Voy a intentar hacer el 14. Si no si se me acaba el tiempo, ¿cuánto se llama? Se lo subo al aula, ¿ya? Pero me queda poco tiempo, no sé si esto se va a cortar. Bien, vamos a hacerle, dice acá, para subir un cuerpo de 40 kilogramos por un plano inclinado, de roce despreciable no lo hay, hasta los 20 metros de altura el trabajo que debe realizar. Entonces vamos a copiar esto. Ya, ahí está entonces. Lo vamos a, este dibujo lo voy a llevar al Paint. Eso lo voy a borrar. Y ahí está entonces, control imprimir pantalla y lo pego donde corresponda. Ahí está, entonces dice para subir un cuerpo de 40 kilogramos por un plano inclinado de roce hasta los 20 metros de altura, es decir, esta altura. eh, ah, esta altura, 20 metros. Entonces el trabajo que realiza, hay otro teorema que dice el siguiente, que el trabajo es igual a W es igual a menos delta U. Esto lo voy a hacer al otro lado. El trabajo es igual a menos delta U. Y que lo que es delta U es la variación de la energía potencial gravitatoria. Y eso es igual a menos del delta en lo final, energía potencial gravitatoria final, U sub F menos U sub I. Igual. Entonces colocamos el signo negativo y eso es igual a la energía potencial gravitatoria que es mg por h.
menos mg por h. Entonces, esta es la altura final menos la altura inicial. Ahí. La altura inicial vale 0, ¿no? Porque partió desde el origen. O sea, la altura, la base vale